El sistema digestivo casi en toda su totalidad es tubular. Tubular, imagínense en esto. Imagínense en una hoja de músculo, de mucosa que luego se cierra y se formó un tubo. Así es el esófago, así es el estómago, así son los intestinos. Son órganos tubulares, el hueco se llama luz y las paredes serían músculo, mucosa, una membrana que se llama serosa, que ya luego le explicará Sebastián. Entonces, esas son estructuras tubulares, pero la faringe no es tubular. La faringe es canalicular, como las canales de los techos que reciben las aguas, solo que la faringe, en vez de ser un canal horizontal, es un canal vertical, que no tiene pared anterior porque está abierto, pero tiene paredes a los lados y atrás. Así describimos entonces la faringe de esta forma. Los dos prismas azules estarían representando las fosas nasales, vía respiratoria. El prisma morado estaría representando la cavidad oral, respiratorio y digestivo. Y la estructura de color rojo estaría representando la laringe, respiración y fonación. Todo lo que encontramos acá atrás sería faringe. La faringe, acabamos de decir que es un canal que no tiene pared anterior. ¿Por qué no tiene pared anterior? Porque se comunica con lo nasal, con la cavidad oral y con la laringe. Por eso es que la faringe se divide en tercios. El tercio superior, nasofaringe, el tercio medio, orofaringe, y el tercio inferior, laringofaringe. Ahora, empecemos con la nasofaringe, que se comunica con la cavidad nasal. Con la cavidad nasal respiramos, y el aire que entra por la cavidad nasal, ¿a dónde llega? A la nasofaringe, por medio de las coanas. ¿Listo? Las coanas, tanto de entrada como de salida, expirado y expirado. Ahora, por la cavidad oral también podemos respirar y podemos deglutir. Lo que entra por la cavidad oral, ¿a dónde llega? A la orofaringe. Y la comunicación que se abre del oral a la orofaringe se llama istmo orofaringio o istmo de las fauces. O istmo de las fauces. ¿Listo? Y está regulado por el paladar blando. Entonces, ¿qué puede hacer el paladar blando? Subir. Cuando sube el paladar blando, ¿qué le pasa a las fauces? Se dilatan para que el bolo alimenticio pase de la cavidad oral a la orofaringe. Cuando terminamos de deglutir, ¿qué hace el paladar blando? Baja para que las fauces se estrechen y no vamos a regurgitar el bolo alimenticio. A esa la miramos ahora aquí, a nivel de laringofaringe. Entonces luego viene la laringe, y por detrás de la laringe, la laringofaringe. Entre la laringofaringe y la laringe hay una comunicación, hay una abertura, y esa abertura se llama ádito. Entonces, límite entre lo nasal y la faringe, coanas. Límite entre el oral y la faringe, istmo de las fauces o istmo orofaringio. Límite entre laringe y laringofaringe, ádito. El ádito. Esta flecha nos está indicando un proceso respiratorio y nos dice que podemos tener dos ciclos de respiración: respiración nasal y respiración oral o bucal. Si fuera respiración nasal, entonces el aire de la cavidad nasal por las coanas, ¿a dónde? Nasofaringe baja, orofaringe, laringofaringe luego entra por el ádito, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. La faringe nunca se va. Una parte de aire puede entrar por la faringe y después de la faringe sigue
esófago, estómago. Por eso cuando nos sacan una radiografía de tórax se alcanza a ver una burbuja de aire por debajo del diafragma en el lado izquierdo, en el estómago. Respiración oral, cavidad oral, antes, istmo de las fauces, orofaringe, laringofaringe, alto, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Este proceso, la flecha morada, es el proceso de la deglución. Cavidad oral, istmo de las fauces, orofaringe, laringofaringe, esófago, estómago y sigue el resto por el tránsito intestinal. Cuando uno a veces vomita, se le viene la comida por la nariz. Claro, porque cuando una persona vomita, ¿cuál es la tendencia? La tendencia de vomitar, agacharse. Nadie cuando va a vomitar hace esto, sino que la gente hace esto, empieza, y la persona cuando se le viene el vómito, se agacha. Entonces, claro, el vómito se viene del estómago al esófago. Por encima del esófago, ¿qué hay? Faringe. Y la faringe comunica con la boca, pero también con lo nasal. Entonces, si la persona se agacha, pues el vómito se le va hasta la nasofaringe. Y le puede traer el vómito por las fosas nasales. Sí, exacto, por la fosa nasal. Bien. Allí, en esta imagen, estamos viendo la cara posterior de la faringe. ¿Dónde se origina la faringe? En esta estructura que se llama el tubérculo faríngeo. Esta es la porción basilar del hueso occipital. El próximo miércoles tenemos nuestra primera asesoría práctica. Las asesorías conmigo no es repetir clase. La asesoría conmigo es coger los modelos anatómicos, coger la mesa Z y empezar a reconocer cosas, empezar a hacer preguntas y empezar a profundizar anatomía. O sea que más que una repetida de clase, la asesoría conmigo es profundizar el conocimiento o llevar teoría a la práctica. Por eso las asesorías siempre las hago en morfofisiología. Y les voy a abrir dos horarios porque el grupo es muy grande. Entonces yo voy a abrir un horario de 5 a 7. Y voy a abrir otro, perdón, de 5 a 6 y media. Y voy a ver si abro otro de 6 y media a 8 de la noche para poder... Yo no utilizo monitores, no porque no confíe, sino porque pues vamos a hacer las cosas no las delego. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es que llaman los músculos que forman las paredes de la faringe? Constrictor inferior. Y todos esos constrictores se unen en la línea media de esto que se llama el rafé faríngeo. ¿Y cómo se llama la envoltura del tejido conectivo de los músculos? Fascia. Sí, miren, esta es la fascia de la faringe, se llama la fascia faringobasilar. ¿Qué apófisis? Entonces, ¿qué músculo? Estilofaringeo. ¿Okay? El constrictor superior, entonces, ¿esto qué es? ¿Rafé qué? ¿Ya te llamé? ¿Listo? Entonces tener el punto. Ese es ahorita me acordás para colocarte el rafé pterigomandibular. Decimos que el rafé pterigomandibular hacia adelante el músculo buccinador y hacia atrás el constrictor superior de la faringe. Ubican el hueso ioides, o sea que este es constrictor medio. Y en los cartílagos de la laringe, este es el constrictor inferior. Y ya por debajo viene el esófago. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Quiero que centremos la atención aquí en esta. ¿Esto qué sería? La epiglotis, que es un cartílago de la laringe. ¿Qué hay por delante de la epiglotis? La lengua. Cuando nosotros tragamos o deglutimos, así sea saliva, la lengua se retrae, o sea, se va hacia atrás. Cuando la lengua se retrae, empuja la epiglotis hacia abajo. ¿Y qué cierra la epiglotis? ¿Cómo llama la entrada a la laringe?
se cierra el ladito. Cuando terminamos de tragar, la lengua se protrae y la epiglotis vuelve y sube. Por eso, si con la boca cerrada, si tratamos de tragar saliva y respirar al mismo tiempo, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? ¿Quién es el marciano? Si lo primero que hacen es tragar saliva, si lo primero que hicieron fue tragar saliva, ¿qué le pasó al ladito? Se cerró, por eso no pueden respirar. Si lo primero que hicieron fue impulsar aire, el ladito se abrió, por eso no pueden tragar. Entonces, traten de hacer ejercicio y es posible. Excepto que haya un tumor en el bulbo raquídeo. Excepto que haya un tumor en la base del cráneo o en el bulbo raquídeo que nos esté afectando al nervio vago. Allí sí es posible. Bueno, miren acá. ¿Qué es eso? El orificio faríngeo de la tuba auditiva. Trompa de Eustaquio o tuba faringotimpánica. Esta tuba auditiva comunica la nasofaringe con quién. Pero el oído medio tiene 6 paredes. ¿Con cuál de las 6? Con la pared anterior. La tuba auditiva comunica la nasofaringe con la pared anterior del oído medio. Y quiero que miren ustedes cómo alrededor del orificio faríngeo de la tuba auditiva hay 3 pliegues. Uno arriba, otro abajo y otro atrás. ¿Listo? Todo este tejido rosado es mucosa. Supongamos que esta hoja de papel es la mucosa. Y eso sería el músculo. Ahí, ¿qué formó la mucosa? Un pliegue. Pero dentro del pliegue no hay nada. Eso sería un pliegue falso, como la cuerda vocal falsa. Pero yo le puedo colocar aquí el lapicero y ahí se levantó el pliegue. ¿Qué puede haber dentro de un pliegue de mucosa? Un músculo, un cartílago, cosas. Miren esta imagen acá. El orificio faríngeo y la tuba auditiva. ¿Qué hay por encima del orificio faríngeo y la tuba auditiva? Un cartílago, que se llama el cartílago de la tuba auditiva. Aquí no podemos ver el cartílago de la tuba auditiva porque el cartílago de la tuba auditiva, ¿qué levantó? Un pliegue de mucosa. Entonces, cuando está la mucosa le van a llamar toro tubárico. Sin la mucosa, cartílago de la tuba auditiva. Por debajo de la tuba auditiva hay un músculo. Se llama el músculo elevador del velo del paladar. Allí no pueden ver el músculo elevador del velo del paladar porque está cubierto por mucosa. Toro elevador. Entonces, el toro tubárico, ¿quién lo levanta? El cartílago de la tuba auditiva. El toro elevador, ¿quién lo levanta? El músculo elevador del velo del paladar. Miren que del cartílago de la tuba auditiva se desprende este músculo largo y delgado. Este es el músculo salpingofaríngeo. Acá no podemos ver el músculo salpingofaríngeo porque está cubierto por mucosa. O sea que ese sería el pliegue salpingofaríngeo. Entonces, alrededor del orificio faríngeo de la tuba auditiva, entonces hay 3 pliegues. El de arriba, toro tubárico. ¿Quién lo levanta? El cartílago de la tuba auditiva. Por debajo, toro elevador. ¿Quién lo levanta? El músculo elevador del paladar. Atrás, el pliegue salpingofaríngeo. ¿Quién lo levanta? El músculo salpingofaríngeo. ¿Y cómo se llama toda esta zona? Nasofaringe. Miren al fondo de la nasofaringe hay una amígdala. Se llama amígdala faríngea. Sinónimo de amígdala, sonrisa.
tónsila faringea, amígdala faringea, o le pueden llamar adenoides. Entonces, al fondo de la nasofaringe está la amígdala o la tónsila faringea. Entonces, ¿Qué la operan? porque cuando empieza a ser muy grande, obstruye la nasofaringe y eso que le dificulta a la persona respirar por la boca, por la nariz. Está bien, sencillo este ejemplo. A usted le llega a consulta externa un niño o una niña con amigdalitis, que es muy frecuente en los 5 primeros años de vida. Entonces a ese niño y a esa niña con amigdalitis, usted le dice a la mamá o al papá, listo, le vamos a formular cefalexina en suspensión, dele 4.2 mililitros cada 6 horas durante 7 días. Bueno, le quitamos la infección y le vamos a dar en 4 mililitros de acetaminofén y eso le va a quitar la fiebre y el dolor. El acetaminofén por 3 días, el antibiótico y se fue para la casa. Entonces le empiezan a dar el acetaminofén y el antibiótico. ¿Qué es lo primero que se quita? El dolor y la fiebre. O sea que a los 2 días que se quitó el dolor y la fiebre, la mamá cree que el niño ya está curado y dice, démosle, ya no le demos más. Es que esos médicos tienen serrucho con las farmacias y ellos les pagan por formular eso. Eso es lo que dice la gente en su ignorancia. Le quitaron el antibiótico. Como le quitaron el antibiótico, no combatió la infección. Entonces, ¿quiénes quedan proliferando acá? Las bacterias. Pero las bacterias se pueden propagar. ¿Y qué les queda cerca? La tuba faringotimpánica, la trompa de Eustaquio. Por aquí se meten, ¿y a dónde llegan? Al oído medio. Entonces, esa señora llega hecha en putas a las 2 semanas o a los 10 días a urgencias, porque ya no llega a consulta externa y no a urgencias, porque la fiebre del niño es altísima, porque está llorando mucho y le está doliendo bastante el oído y la cabeza. Entonces, claro, ya no llegó con un problema, sino con 2. Persiste la amigdalitis, pero ahora se complicó una otitis media aguda. En los niños es más propensa porque es más corta y más horizontal. Entonces, ¿qué va a decir la señora? Es que yo llevo al niño a consulta externa, pero que ese médico o esa médica mala no le dio el chiste y le dio lo que no era, no sirvió el tratamiento, pues se lo dieron incompleto. Ya hay que dejarlo en urgencias hospitalizado, hay que darle antibiótico intravenoso. Por la importancia de explicarle bien a los papás, ustedes como médicos, que tomen el tratamiento completo. Y si ustedes ven que papá y la mamá como que no copia, como que son medio así quedaditos, mándenle un antibiótico y le apliquen el Bencetacil. Eso duele como un berraco, pero lo va a curar. Bueno, finalmente, la faringe está inervada por un conjunto de 3 nervios que se llaman plexo faringio. ¿Quién forma el plexo faringio? Los pares craneales 9, 10 y 11. La faringe está inervada por el plexo faringio, formado por los nervios craneales 9, 10 y 11. Jóvenes, entonces nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Si no les coloco ningún